El mundo llevaba décadas sumido en una oscuridad que no provenía del cielo, sino de la tierra misma. Una oscuridad que se arrastraba, que devoraba, que no razonaba. Los zombies, los hambrientos, como los llamaban los vampiros, habían surgido de una infección que nadie logró rastrear. No eran lentos ni torpes, eran persistentes, silenciosos, organizados de una forma que desafiaba toda lógica. Y lo peor, no tenían sangre, al menos no una que los vampiros pudieran consumir. Para los clanes vampíricos, aquello fue una sentencia de hambre. El clan de la Luna Rota, uno de los más antiguos, había resistido mejor que otros. Su fortaleza, un bastión de piedra negra incrustado en un acantilado, dominaba un valle donde antes había ciudades humanas. Ahora solo quedaban ruinas y sombras que se movían sin descanso. Desde lo alto, los vampiros observaban a los zombies avanzar como un ejército sin comandante, pero con un propósito que nadie comprendía. La líder del clan, Lady Vespera, era una estratega fría, calculadora. Su piel pálida parecía mármol bajo la luz tenue de las antorchas, y sus ojos rojos ardían con una mezcla de hambre y determinación. Había convocado a su consejo en la sala de los ecos, donde las paredes parecían susurrar cada palabra pronunciada. Los hambrientos avanzan hacia el norte, informó el vigía, un vampiro joven con la voz quebrada. Han cruzado el río helado. Eso nunca había ocurrido. Un murmullo inquieto recorrió la sala. El río helado era una frontera natural que los zombies jamás habían cruzado. No porque no pudieran, sino porque nunca lo habían intentado. Hasta ahora, Vespera entrecerró los ojos. ¿Cuántos? Miles, quizá decenas de miles. Se mueven como si buscaran algo. El consejero más anciano, Lord Caligro, golpeó la mesa con su bastón. Buscan alimento. Nosotros somos alimento. No, respondió Vespera, con una calma que heló la sala. Si nos quisieran a nosotros, habrían atacado hace tiempo. No somos su objetivo. Somos un obstáculo. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada como una lápida. Los vampiros no necesitaban respirar, pero todos sintieron un vacío en el pecho. Si los zombies tenían un objetivo, significaba que había una inteligencia detrás. Y eso era infinitamente peor que un enemigo irracional. Esa misma noche, Vespera descendió al valle acompañada por su guardia personal. El aire estaba cargado de un silencio antinatural. No había viento, ni insectos, ni siquiera el eco de los pasos. Solo la sensación de ser observados desde todas partes. «Mi señora», susurró uno de los guardias, «deberíamos regresar. No sabemos cuántos hay». «Precisamente por eso estamos aquí», respondió ella. Avanzaron entre ruinas cubiertas de musgo oscuro. Las sombras parecían moverse con vida propia. Y entonces, lo vieron. Un círculo de zombies rodeaba algo en el suelo. No se movían, no gruñían. Estaban esperando. Vespera levantó una mano para detener a su guardia. Dio un paso adelante, silenciosa como un suspiro. Los zombies no reaccionaron. Sus ojos vacíos estaban fijos en el centro del círculo. Allí, sobre la tierra, había un símbolo trazado con una sustancia negra y espesa. No era sangre, no era tinta. Era algo que parecía absorber la luz. Un símbolo que Vespera reconoció. Un símbolo que jamás debería haber vuelto a ver.
Esto no es obra de los hambrientos, murmuró, retrocediendo un paso. Esto es obra de alguien que los controla. Los zombies giraron sus cabezas al unísono hacia ella. No atacaron, no gruñeron, solo la miraron. Y entonces uno de ellos habló. Vespera, dijo con una voz que no pertenecía a un muerto. El equilibrio ha terminado. La guardia retrocedió horrorizada. Los zombies nunca hablaban. Nunca. Vespera sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esa voz la conocía. Era imposible, pero la conocía. No puede ser, susurró. El zombi dio un paso adelante, tambaleante, pero con una intención clara. El hambre no es nuestra, es vuestra. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vespera, aunque temía la respuesta. El mundo ya no os pertenece, y pronto, tampoco la noche. El símbolo en el suelo comenzó a brillar con un fulgor oscuro, como si respirara. Los zombies se arrodillaron, inclinando la cabeza hacia él. Vespera retrocedió. Algo estaba despertando. Algo que ni vampiros ni zombies podían controlar. Y ella sabía que, fuera lo que fuera, había sido creado por alguien que conocía sus debilidades. Alguien que había sido uno de los suyos. Alguien que ella misma había condenado siglos atrás. Cuando regresó a la fortaleza, el consejo la esperaba con inquietud. ¿Qué has visto?, preguntó Caligro. Vespera levantó la mirada, y por primera vez en siglos, sus ojos mostraron miedo. He visto el inicio de una guerra que no podemos ganar solos. He visto a un enemigo que conoce nuestra sangre. He visto a Mortan. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mortan, el exiliado. Mortan, el hereje. Mortan, el creador de la magia prohibida. Y ahora, Mortan, el que controlaba a los muertos. La guerra había comenzado, y los vampiros no estaban preparados. La fortaleza de la luna rota no había estado tan silenciosa en siglos. No era el silencio solemne de la noche vampírica, sino uno cargado de tensión, como si las piedras mismas contuvieran la respiración. Tras el anuncio de Vespera, el consejo se había dispersado sin protestas. Nadie quería ser el primero en cuestionar a la líder cuando el nombre de Mortan había sido pronunciado. Mortan, el vampiro que había intentado crear vida a partir de la muerte. El que había sido desterrado por desafiar las leyes más antiguas del clan. El que había jurado volver cuando la noche fuera más débil. Y ahora, parecía haber cumplido su promesa. Vespera se retiró a sus aposentos, pero no para descansar. Su mente era un torbellino de recuerdos y cálculos. Sobre la mesa reposaba un mapa del valle, marcado con símbolos que solo los vampiros más antiguos podían interpretar. Líneas de energía, rutas de migración humana, zonas donde la magia se había debilitado, y ahora, nuevos puntos oscuros que no deberían existir. «Mi señora», dijo una voz desde la puerta. Era Seret, su capitán de guardia. Un vampiro de mirada dura y lealtad incuestionable. O eso había creído siempre. «Habla», ordenó Vespera sin levantar la vista. «Los exploradores han regresado. Los hambrientos no solo avanzan, están construyendo algo». Vespera alzó la mirada, incrédula. «Los zombies no construyen». «Lo sé, pero lo que vimos no eran simples zombies». Seret extendió un pergamino. En él, un dibujo apresurado mostraba una estructura elevada,
como una torre hecha de restos de edificios y materiales improvisados. Pero lo más inquietante era lo que coronaba la cima, un cristal oscuro, pulsante, que parecía emitir ondas de energía. Vespera sintió un escalofrío. Un foco de control, susurró. Mortan está amplificando su dominio sobre los muertos. Seret asintió. Y eso no es todo. Encontramos rastros de magia vampírica en la base de la estructura. Vespera frunció el ceño. ¿Magia vampírica? ¿De quién? Seret dudó, y esa duda encendió una alarma en la mente de Vespera. «Habla», ordenó, esta vez con un filo en la voz. «De alguien del clan, mi señora. Alguien que conoce nuestros rituales. Alguien que ha estado ayudando a Mortan desde dentro». La palabra traición cayó como un puñal invisible. El consejo fue convocado de inmediato. Esta vez, la tensión era palpable. Los vampiros se miraban entre sí con sospecha, como si cada uno pudiera ser el traidor. «No toleraré divisiones», declaró Vespera, su voz resonando con autoridad. «Si Mortan tiene un aliado entre nosotros, lo encontraremos. Pero antes, debemos destruir esa torre». Caligro golpeó su bastón contra el suelo. «Atacar sin saber quién nos ha traicionado es un riesgo enorme». «No atacar es peor», respondió Vespera. «Si Mortan completa su red de focos, controlará no solo a los hambrientos, sino a cualquier criatura que haya probado la muerte». Un murmullo recorrió la sala. Los vampiros no morían de forma convencional, pero muchos habían sido heridos, mutilados, incluso muertos temporalmente en batallas pasadas. ¿Podría Mortan controlarlos también? «Necesitamos un escuadrón de infiltración», continuó Vespera. «Rápido, silencioso, capaz de destruir el cristal sin alertar al ejército de hambrientos». Seret dio un paso adelante. «Yo lideraré la misión». Vespera lo observó con atención. Seret era leal, sí, pero también era impulsivo, y la traición podía esconderse en cualquier sombra. «Muy bien», aceptó. «Llevarás a 5 de los nuestros. Nadie más. Y si ves algo que no puedas explicar, regresa. No quiero héroes muertos». Seret inclinó la cabeza. «Como ordene, mi señora». La misión partió al caer la noche. Vespera observó desde lo alto de la muralla cómo las figuras oscuras se deslizaban entre las ruinas, moviéndose con la gracia silenciosa de depredadores nocturnos. Pero incluso desde la distancia, algo le inquietaba. Seret no había mirado atrás ni una sola vez. No había mostrado duda, ni temor, ni siquiera respeto por la magnitud de la misión. Era como si ya supiera lo que iban a encontrar. Horas después, un cuerno resonó en la fortaleza. No era un cuerno vampírico. Era un sonido grave, distorsionado, como si hubiera sido emitido por gargantas que no deberían producir sonido alguno. Los hambrientos estaban atacando. Vespera descendió a la muralla. Lo que vio la dejó helada. Miles de zombis avanzaban en formación. No desordenados, no tambaleantes. En formación, como un ejército entrenado. «Esto es imposible», murmuró Caligro, que había llegado a su lado. «No pueden coordinarse así». «No pueden», respondió Vespera. «Pero Mortan sí». Los zombis portaban estandartes hechos de restos de tela y hueso. En ellos, un símbolo oscuro, el mismo que Vespera había visto en el valle. El símbolo del exiliado. «¿Dónde estás, Seret?», preguntó Vespera. Nadie respondió.
Un mensajero llegó corriendo, jadeante. Mi señora, el escuadrón no llegó a la torre. ¿Qué quieres decir? El mensajero tragó saliva. Fueron interceptados por vampiros. La sala quedó en silencio. Vampiros, repitió Vespera, incrédula. Sí, pero no eran nuestros. Sus ojos estaban vacíos, como los de los hambrientos. Vespera sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Mortan no solo controlaba a los muertos, controlaba a los no muertos. Y Seret no había sido interceptado. Seret había guiado a su escuadrón directo a una trampa. La muralla tembló cuando los primeros zombies chocaron contra ella. No eran simples criaturas. Algunos llevaban armaduras improvisadas. Otros parecían haber sido reforzados con magia oscura. Y entre ellos avanzaban figuras más altas, más rápidas, vampiros caídos, ahora bajo el control de Mortan. Mi señora, dijo Caligro con voz temblorosa. ¿Qué hacemos? Vespera apretó los puños. Lo que siempre hemos hecho, resistir, pero en su interior sabía la verdad. La guerra ya no era entre vampiros y zombies, era entre la voluntad y el control absoluto. Y Mortan estaba ganando. Cuando quieras, sigo con la parte 3, donde la fortaleza cae en caos. Se revela el plan real de Mortan y Vespera enfrenta la primera pérdida irreparable. El primer impacto contra la muralla resonó como un trueno. No era el golpe torpe de un zombi común, sino el embate calculado de criaturas que parecían haber sido moldeadas para destruir. Vespera observó desde lo alto cómo los hambrientos avanzaban en oleadas perfectamente sincronizadas. Cada grupo se movía como si compartieran una misma mente, una misma voluntad. La voluntad de Mortan. Refuercen el flanco este, ordenó Vespera, y que los arqueros oscuros apunten a los vampiros caídos. No quiero que se acerquen a la puerta principal. Los arqueros obedecieron, tensando arcos imbuidos con magia ancestral. Las flechas silbaban en la noche, impactando en los cuerpos de los vampiros controlados. Pero estos no caían, no retrocedían, seguían avanzando, como si el dolor no existiera. Esto no es una batalla, murmuró Caligro a su lado. Es una demostración. Vespera no respondió. Lo sabía. Mortan no estaba intentando tomar la fortaleza. Estaba enviando un mensaje para ella. Dentro de la fortaleza, el caos se extendía. Los pasillos resonaban con órdenes contradictorias, pasos apresurados y el eco de puertas cerrándose. Los vampiros más jóvenes, aquellos que nunca habían visto una guerra real, temblaban ante la idea de que los muertos pudieran pensar, planear, coordinarse. En la sala de los ecos, Vespera reunió a sus capitanes restantes. Seret nos ha traicionado, anunció sin rodeos. Y no es el único. Mortan ha infiltrado nuestras filas durante años, quizá décadas. Un murmullo de horror recorrió la sala. ¿Cómo es posible?, preguntó una capitana. Nadie puede ocultar magia vampírica sin ser detectado. A menos, interrumpió Vespera, que haya aprendido a modificarla, a disfrazarla, a mezclarla con la magia de la muerte. El silencio fue absoluto. Mortan ha creado algo nuevo, continuó. Algo que no comprendemos. Y si no lo detenemos ahora, no quedará nada que defender. Un estruendo sacudió la fortaleza. La puerta principal había cedido.
Los hambrientos irrumpieron como una marea oscura. No gritaban, no rugían, solo avanzaban, implacables, empujados por una fuerza invisible. Los vampiros se lanzaron al combate, pero por cada enemigo que derribaban, dos más ocupaban su lugar. Vespera descendió a la batalla. Su presencia era un torbellino de energía oscura. Cada movimiento era preciso, letal, elegante, pero incluso ella sentía que algo estaba mal. Los hambrientos no reaccionaban a sus ataques como deberían. Era como si su magia no los afectara por completo, como si estuvieran protegidos. «Mi señora», gritó un guardia, «el ala oeste ha caído. Replieguen a los sobrevivientes», ordenó Vespera. Pero antes de que pudiera avanzar, una figura emergió entre los zombis. Seret, o lo que quedaba de él. Sus ojos estaban vacíos, pero su postura era firme. Su armadura, rota y ennegrecida, parecía fusionada con su piel, y en su pecho brillaba un fragmento del mismo cristal oscuro que coronaba la torre de Mortan. «Seret», susurró Vespera. Él inclinó la cabeza, como si reconociera su voz, pero no había vida en su mirada. «Mi señora», dijo con una voz distorsionada, como si hablara desde un abismo. «Él os espera». Vespera sintió un nudo en la garganta. Seret había sido uno de los suyos, un guerrero leal, un amigo, y ahora era un títere. «¿Dónde está Mortan?», preguntó, aunque sabía que no obtendría una respuesta clara. Seret levantó una mano, no para atacar, sino para señalar, hacia el corazón de la fortaleza, hacia la sala de los ecos. Vespera corrió, no por miedo, sino por certeza. Mortan no quería destruir la fortaleza desde fuera. Quería entrar. Quería algo que estaba dentro. Algo que solo los vampiros más antiguos conocían. Cuando llegó a la sala de los ecos, la puerta estaba abierta. Y dentro, Caligro estaba arrodillado frente al altar ancestral, temblando. «Caligro», susurró Vespera, acercándose. El anciano vampiro levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas oscuras. «Lo siento, Vespera», dijo con voz quebrada. «No pude detenerlo». «¿Detener a quién?». Una risa resonó en la sala. Una risa suave, casi amable. «Siempre fuiste la más perceptiva, Vespera», dijo una voz detrás del altar. «Y aún así, nunca viste lo que estaba justo frente a ti». Una figura emergió de las sombras. Mortan no era un cadáver ambulante. No era un monstruo. Era un vampiro. Alto, elegante, con una presencia que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con un tono púrpura antinatural. «Has envejecido bien», dijo con una sonrisa, «aunque la noche ya no te pertenece». Vespera dio un paso adelante. «¿Qué has hecho?». Mortan extendió una mano hacia el altar. «He reclamado lo que siempre debió ser mío. El corazón de la noche, la fuente de vuestra magia, el origen de vuestra inmortalidad». Vespera sintió que el mundo se detenía. El corazón de la noche era un artefacto ancestral, protegido durante milenios. Si Mortan lo controlaba. «Con esto», continuó él, «no solo controlaré a los muertos. Controlaré a los que se niegan a morir, a los que se aferran a la noche como si fuera suya». Caligro sollozó. «Lo intenté destruirlo. Y fracasaste», dijo Mortan con suavidad. «Pero no te culpo. Nadie puede destruir lo que no comprende».
Vespera sintió una mezcla de furia y desesperación. ¿Qué quieres, Mortan? Él la miró con una calma aterradora. Quiero lo que siempre me negaste. Quiero un mundo donde la muerte y la noche sean una sola cosa. Donde no haya hambre, ni miedo, ni libertad. Vespera apretó los puños. Tendrás que matarme antes. Mortan sonrió. Oh, Vespera, eso sería demasiado fácil. La sala tembló. El corazón de la noche comenzó a latir, irradiando una energía oscura que se extendió por toda la fortaleza. Los hambrientos se detuvieron. Los vampiros cayeron de rodillas. Incluso Vespera sintió que su fuerza se desvanecía. Mortan levantó el artefacto. La noche renace, y en ese instante, Vespera comprendió la magnitud del desastre. No estaban perdiendo una guerra, estaban perdiendo la noche misma. El corazón de la noche latía como un órgano vivo, cada pulsación enviando ondas de energía que hacían temblar las paredes de la fortaleza. Vespera sintió como su fuerza se drenaba, como si cada latido arrancara un fragmento de su esencia. Los vampiros que aún resistían en los pasillos caían de rodillas, incapaces de sostenerse. Los hambrientos, en cambio, se fortalecían, moviéndose con una coordinación casi militar. Mortan observaba la escena con una serenidad perturbadora. ¿Lo sientes, Vespera?, preguntó. La noche se está reescribiendo. Ya no será un refugio para los que temen a la muerte, sino un reino para los que la abrazan. Vespera apretó los dientes, luchando por mantenerse en pie. No entiendes lo que haces, dijo con voz ronca. El corazón no fue creado para ser controlado. Fue creado para equilibrar. Mortan sonrió. El equilibrio es una ilusión. Siempre lo ha sido. La noche no necesita equilibrio. Necesita propósito, y tú se lo darás. Yo, y todos los que ya no temen perderse en la oscuridad. El suelo tembló. Desde los pasillos, un rugido colectivo resonó. Los hambrientos avanzaban hacia la sala de los ecos. Vespera sabía que, si llegaban allí, todo estaría perdido. El corazón amplificaría su presencia hasta convertirlos en una fuerza imparable. Caligro, aún arrodillado, levantó la mirada. Vespera, susurró. Hay una forma de detenerlo. Ella se volvió hacia él. ¿Cuál? El anciano vampiro señaló el altar. El corazón no puede ser destruido, pero puede ser reclamado. Solo un vampiro de sangre pura puede fusionarse con él. Pero el precio. No terminó la frase. No hacía falta. El precio era la propia existencia. Vespera sintió un nudo en el pecho. Sabía que Caligro decía la verdad. El corazón no era un arma. Era un vínculo. Un pacto. Y quien lo reclamara se convertiría en su guardián eterno o en su prisionero. Mortan frunció el ceño. No lo permitiré, dijo, avanzando hacia el altar. Vespera se interpuso. Tendrás que pasar sobre mí. Mortan suspiró, casi con tristeza. Siempre tan dramática. La batalla entre ambos no fue física. No podía serlo. El corazón alteraba la magia, distorsionando cada movimiento, cada intento de ataque. Sus energías chocaron como dos tormentas opuestas. Mortan era poderoso, más de lo que Vespera recordaba. Su magia estaba fusionada con la muerte misma, con la voluntad de miles de hambrientos. Pero Vespera tenía algo que él no. Tenía la noche, la verdadera noche,
la que no se controla, la que no obedece, la que simplemente es. Con un grito que resonó como un eco ancestral, Vespera canalizó toda su esencia, toda su historia, toda su fuerza hacia el corazón. El artefacto respondió, brillando con un fulgor oscuro que cegó a todos en la sala. Mortan retrocedió, sorprendido. No, no puedes. No sabes lo que haces. Sí, susurró Vespera. Lo sé. Y colocó sus manos sobre el corazón. El mundo se detuvo. El corazón absorbió su energía, su identidad, su alma. Vespera sintió como su cuerpo se desvanecía, como su conciencia se expandía más allá de los límites de la carne. Ya no era una vampira, ya no era una líder, era algo más antiguo, más profundo. Era la noche misma. Un estallido de energía recorrió la fortaleza. Los hambrientos se detuvieron, paralizados. Los vampiros caídos dejaron de moverse. Incluso Mortan cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. ¿Qué has hecho? Jadeó. La voz de Vespera resonó en la sala, pero no provenía de su cuerpo. Provenía de todas partes, de las sombras, de las piedras, del aire. He restaurado el equilibrio. Mortan gritó, un grito lleno de furia y desesperación. Intentó levantarse, pero la energía del corazón lo envolvió, inmovilizándolo. No puedes detenerme, escupió. Yo soy la muerte, y yo soy la noche, respondió Vespera. Y la noche no te pertenece. Con un último pulso de energía, el corazón selló a Mortan. Su cuerpo se desintegró en sombras, absorbido por la oscuridad que él mismo había intentado controlar. Cuando la luz se desvaneció, la fortaleza quedó en silencio. Los hambrientos cayeron al suelo, inertes. Los vampiros sobrevivientes se incorporaron lentamente, aturdidos. Caligro se acercó al altar. El corazón brillaba suavemente, como si respirara. Vespera, susurró. Una voz respondió, suave, distante. Estoy aquí, Caligro. ¿Puedes volver? Hubo un silencio largo, casi doloroso. No, mi lugar está ahora en la noche, pero os protegeré. Siempre. Caligro cerró los ojos, dejando que una lágrima oscura recorriera su mejilla. Gracias, mi señora. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. No era el amanecer, era algo nuevo, una noche más profunda, más estable, más viva. Una noche que ya no temblaba ante la muerte. Los vampiros se reunieron en la muralla, observando el horizonte. La guerra había terminado, pero el precio había sido alto, muy alto. Caligro levantó la mirada hacia el cielo. La noche ha cambiado, dijo, y desde las sombras, una voz respondió. Y vosotros también. Era la voz de Vespera. La guardiana eterna, la reina sin cuerpo, la noche encarnada. Y así, en un mundo donde la muerte había intentado reclamarlo todo, la noche se alzó como la última frontera. Una frontera que jamás volvería a ceder.